Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al al episodio 2 de la temporada 3 de este su podcast Regresa a ti. ¿Cómo estás, mi amor? Súper contenta, feliz, emocionada por... Hoy tenemos un gran invitado, pero estoy muy contenta. ¿Tú cómo estás? Yo contento, ya adelantándome al episodio 3. Repito, es el episodio 2. Y también muy contento. La verdad es que tenía mucho tiempo que no veía a nuestro invitado. Tú lo ves más seguido y la verdad es que eso me da un poquito de celos. Pero me da muchísimo gusto verlo. Ahorita lo van a conocer para los que nos vean en video y para los que nos escuchen ahorita también lo van a conocer. Pero también estoy muy contento, muy entusiasmado de lo que vamos a hablar el día de hoy porque creo que es un tema que conforme va pasando el tiempo creo que la gente habla cada vez más. Sin embargo, sí creo también que nos hace falta conocerlo, ¿no? Creo que es algo de lo que se debería hablar muchísimo más. Claro, pues vamos a empezar. Ujú. Yo voy a contarles como la parte más terrenal de Fer. Nuestro invitado es el doctor Fernando Guadalupe García Jasso. Él es neurólogo y pediatra también. Es egresado de la Escuela Médico Militar y por el Instituto Nacional de Pediatría. Y también es responsable general de la Fundación Mexicana de Neurología Pediátrica Ángel AC. Tiene también un diplomado en acupuntura humana por el Consejo Mexicano de Acupuntura Humana. Y déjenme decirles que también es estudiante y practicante de Reiki. O sea, es todo un estuche de monerías, Fer. Sí, la verdad sí. Y gran ser humano. O sea, ahora tú di la parte espiritual. Aquí les voy a contar yo un poquito. Yo tuve la fortuna y el honor de conocer a Fer en una sala de entrenamientos, en entrenamientos de coaching. Y la verdad, o sea, no les puedo decir más que para mí Fer es un alma, ¿no? Es un alma súper humilde, con un corazón enorme. En algún momento de la vida tuve también la fortuna de ir a su oficina. No sé si ahorita todavía sigue ahí, ahorita Fer nos va a contar un poquito más, pero ver un poquito más de cerca qué es lo que hace, a qué se dedica. Ahorita lo van a escuchar porque él trabaja mucho con niños, entonces creo que es un gran ser humano, creo que es un alma que tiene una misión de vida enorme porque ayuda a muchas personas. Y pues nada, sin más por mencionar, bienvenido Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están Andy y Raúl? Que es un gusto saludarlos y pues bueno, gracias por la invitación. Gracias, Gracias a Fer. ti, Fer. Gracias por darte el tiempo de estar hoy con nosotros y de ser justo este médico de cabecera que tenemos, digo de cabecera hoy para el podcast, que tenemos hoy en el podcast. La verdad es que te invitamos porque queremos hablar de un tema que dominas perfectamente y que, como mencionaba yo hace unos minutos, creo que es muy importante que la gente que no lo conoce lo empiece a conocer. Hoy vamos a hablar de la salud, pero no solo queremos hablar de la salud desde un punto de vista de la medicina tradicional, ¿no? Que la mayoría es la que conocen, sino también desde la medicina alternativa y hasta cierto punto un poquito desde la parte energética. Entonces, creo que la primera parte del episodio me gustaría que lo enfocáramos en hablar un poquito de las enfermedades, ¿no? Ya hemos hablado nosotros anteriormente que las enfermedades están relacionadas a la energía, están relacionadas a la conciencia, pero nos gustaría que desde tu punto de vista nos platicaras, tú ya como médico, nos platicaras qué piensas sobre esto y sobre todo para ti, qué son las enfermedades. Bueno, mi formación como médico me permitió entrenarme y graduarme con una formación científica con un pensamiento occidental, Ok, en el cual, pues bueno, las enfermedades tienen una base que se considera biológica a nivel de proteínas, grasas, azúcares. Y ese fue el pensamiento sobre el cual fui creciendo. Entonces, pues o tuvimos oportunidad de conocer el origen de las enfermedades. Mm, Por ejemplo, se habla todavía de un término de hipertensión arterial esencial, y era un término de esencial, era para describir que en la cual no había un origen que lo causara. ok, Y sobre eso, pues hay varias enfermedades. También, pues bueno, la diabetes, el cáncer,
se vinculan a que tiene un componente hereditario hasta en más de un 70-90% de casos. Wow, ok. Entonces, pues hay genes, hay moléculas asociadas, pero una de las cosas que siempre se preguntaba uno, ¿por qué es lo que hace que se activen? Y la emoción en el pensamiento occidental no era una situación que llamara nuestra atención, y sobre todo que incluso, pues bueno, la materia de psiquiatría, de psicología, pues nada más llevamos solo bueno, al menos en el sistema militar, se llevaba solamente por un año, 6 meses de nociones en teórica y otros 6 meses de práctica en el hospital. Y Entonces, pues bueno, sí nos hablaban de enfermedades mentales, pero, o de problemas de neurosis, de ansiedad, de depresión, pero como entes aislados y no relacionados con el otro grupo de enfermedades. ok, entonces, desde el punto de vista de la ciencia, o sea, para la ciencia, ¿qué son las enfermedades? O sea, podríamos decir que es un desorden, no sé cómo Biológico. llamarlo, biológico, o cómo lo maneja la Son, ciencia. pues son trastornos biológicos que están asociados a genes, que están Wow, asociados a proteínas que disfuncionan. wow, Entonces, ese sería el concepto. ok, Ahorita, pues ya se ha tenido oportunidad de mapear todo el genoma humano, y ahorita pues ya hay genes específicos que están relacionados, en el que, pues bueno, vas a estar programado para tener, o tu programa dice que vas a desarrollar hipertensión arterial, que vas a desarrollar diabetes, que ciertos genes también muy específicos te hacen susceptible de que vayas a desarrollar cáncer. Cáncer de wow. cerebro, cáncer de testículo, cáncer de pulmón, cáncer de ovarios, cáncer de mama. Y pues bueno, es este punto en el cual las células ya tienen esa información genética. O sea, Ahora el punto es cómo se activa la enfermedad. claro, o sea, lo que dices es como si desde que naciéramos ya trajéramos como impregnado Un o disco duro. ajá, en el disco duro que dice que en algún momento yo voy a tener esto y esto y esto. Sin embargo, como mencionabas ahorita, lo que la ciencia o la medicina desde la ciencia, o este huequito que nos quedaba en la medicina de la ciencia es cómo se activa eso, ¿no? Que lo que yo siempre he escuchado y aquí me dirá Andy si está de acuerdo conmigo o no, pero como que lo que siempre te enseñan es, por ejemplo, en diabetes, ¿no? Mi papá es diabético y tengo yo herencia, que es algo que conozco perfecto por lo que de lo que me estás diciendo justo por ello, porque mi papá tiene diabetes, a su vez su papá y su mamá tienen diabetes, bueno, mi abuelo tiene diabetes, mi abuela tuvo diabetes, y del lado de mi mamá también mi abuela tuvo diabetes. Entonces, como que toda la vida a mí me han dicho desde chiquito, tú tienes una carga hereditaria y genética muy fuerte por el tema de la diabetes, siempre te tienes que cuidar, pero como que siempre he tenido yo en mente que eso se activa por no hacer ejercicio o por subir de Así es. peso, como que eso es lo que sé, ¿no? Como que hasta donde sea la ciencia así lo determina cómo ese tipo de genes se pueden activar, ¿no? Sí, incluso en este contexto que planteas de que, bueno, el estilo de vida es también el que influye en el desarrollo de la enfermedad. La fortuna de haber estado en el ejército, pues es que pues todos esos primeros 6 años de carrera, pues estudiábamos y además hacíamos ejercicio. Pero ¿qué Mm. sucede después de que nos graduamos? Pues nos dedicamos a Claro, trabajar y trabajar. Entonces vienen los 2 años de internado, luego vienen los 2 años de estar en una unidad del ejército, donde empiezas a volverte un individuo sedentario, y en ya, el cual dices, bueno, ¿cuál es la prioridad? El trabajo, la asistencia, operar, atender partos, y empiezas también incluso a sacrificar horas de sueño, empiezas a sacrificar horas de comida, claro. y pues bueno, no se diga que el ejercicio empieza a ser una cosa que pues la vas enterrando. Y cada uno de estos elementos, pues bueno, se empieza a sumar a que el mismo sistema, y bueno, yo no solo nada más en los médicos, sino también en todos los esquemas, empezamos luego a empezar a vivir el trabajo como un dios, y que no tengo tiempo. El trabajo no me permite tener tiempo para divertirme. El trabajo me impide comer a mis horas.
Y entonces empieza a hacer el trabajo un Dios al cual nadie puede dejar de trabajarle, porque si no estás haciendo un pecado gravísimo. Híjole, tendríamos que grabar otro episodio solo para hablar de ese tema, Fer. Así es. Entonces, pues bueno, y luego pues de repente estamos como médicos diciendo, por favor, señora, baje de peso, coma a sus horas, duerma bien, haga ejercicio. Y pues si empezamos a hacer una encuesta, pues probablemente un 95% de los médicos no lo hacemos. Claro. Sí. Entonces, hasta que pues bueno, te llega la hora y también el médico empieza a estar enfermo. Claro. Ok. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y al final eso nos deja ver que, pues sí, o sea, creo que una parte importante que puede detonar las enfermedades es justo esto, ¿no? Como dices, como hábitos, ¿no? En el día a día, ¿no? Ahora, me gustaría que brincáramos un poquito a la otra parte. Tú decías ahorita, ¿no? O hace unos minutos, la parte emocional no te la enseñan, o sea, en la carrera no te enseñan más que en estas dos materias creo que mencionabas que te dan, pero en realidad no te enseñan a detalle cómo la parte emocional o ahora como lo conocemos nosotros tres por todo el tema de Reiki, cómo esta conciencia influye también en el hecho de que se activen o no las enfermedades. Entonces, brinquemos un poquito hacia esa parte. O sea, ¿cómo fue tu transición de la medicina tradicional a este conocimiento de, caray, las emociones, la conciencia, como que juegan un papel importante? Bueno, en 2001, me gradué como neurólogo pediatra. Y obviamente pues estaba inmerso en este pensamiento científico, genes como origen de enfermedad en el 70-90% de casos, y que bueno, pues se expresan a diferentes edades, y puede ser que algunos lo hagan al inicio, en los primeros años, en la adolescencia, o en la etapa adulta, o en la vejez. Ese era el concepto. Y pues bueno, ¿y qué hacía? Pues bueno, aplicaba yo mi medicina tradicional y pues teníamos un efecto positivo en los pacientes, pero llegaba un momento en el que la medicina que practicaba, llegaba un punto en el que, bueno, ¿y ahora qué más le puedo ofrecer a mi paciente? Si llegamos a un punto, a un límite en el que no progresa. Ok, ya le hice, pero mejoró en el caminar, en el hablar, en el lenguaje, pero todavía falta desarrollar más habilidades motoras. Y entonces, pues bueno, es cuando en esta parte de que me fui preguntando, bueno, ¿y ahora qué tengo que ofrecerte? Pues empieza a hacer también una búsqueda. Y en esa búsqueda, pues bueno, empiezas a ir reforzando o fui aprendiendo que pues teníamos que retomar de lo que ya se sabía, que la comida era crucial para el proceso de desarrollo. Y no solo la comida que actualmente le estamos comiendo con exceso de azúcares. Ahí empezó ese proceso. Después, pues bueno, ok, ahora, ¿cómo repartimos ese efecto que están produciendo los azúcares? Pues bueno, aparece en dices, ya bajé el azúcar, pero el paciente sigue con problemas. Ya está con tratamiento para controlar el azúcar, controlar los triglicéridos, pero sigue con dificultades. Entonces, lo que estamos teniendo pues es una situación de disfunción celular, pero que los fármacos convencionales pues no la resuelven. Y entonces, pues bueno, empecé a buscar el efecto que había de los antioxidantes. Okay. Los antioxidantes, pues bueno, son sustancias que se encargan de capturar estas sustancias inflamatorias que se llaman radicales libres, que empieza a producir las células en respuesta a, a varias condiciones. Okay. Son medio ambiente, contaminación, alimentos y emociones. Okay. Entonces, cuando empiezo a encontrarme con esta información, pues bueno, pues va uno buscando más información al respecto, y la cual pues en los últimos 10 años empezó a haber un boom, pero muy significativo, y en el cual pues algo que ya lo habían observado los chinos desde hace pues cientos de años, que la emoción estaba asociada a la enfermedad, pues lo retoma la parte occidental,
empiezan a investigar y empieza a encontrarse también que hay una neuroquímica y una bioquímica que desencadena la emoción. De tal forma que cuando pues llega la emoción, afecta perdón, el estímulo lo recibe el cerebro a través de sus sentidos, del ver, oír, oler, probar, sentir, y llega la información a una estructura que se llama el hipocampo, que es una estructura central dentro del cerebro. Y ya de ahí, pues, se empieza a liberar cortisol, y este cortisol empieza a generar toda una respuesta metabólica que se da en respuesta a la emoción. Wow. Wow. Y empieza a venir toda una cascada hasta la célula. Y ahí dentro de la célula hay un organito que se llama mitocondria, que es el que se encarga de procesar el azúcar, las proteínas, las grasas, para generar un combustible que se llama ATP, que es el combustible de todas las células. Wow. La mitocondria también tiene otra característica muy importante, que ahí hay genes, y el 90% de esos genes tiene una coordinación de funcionamiento con más del 95% de los genes que están en el núcleo. Entonces, imagínate qué le pasa al motor de la mitocondria cuando empieza a disfuncionar por esta respuesta metabólica. Claro. Las mitocondrias empiezan a disfuncionar y entonces se empieza a alterar este metabolismo energético y la célula empieza a sufrir. Wow. Ese es ahorita el origen también de toda la enfermedad humana. También se empezó a demostrar que el que alteremos, ya hablábamos entonces de la emoción, si Sí. alteramos también con la comida, alteramos con tus horas de sueño, que duermes poco, descansas poco, esto empieza a alterar todos los relojes biológicos que están perfectamente sincronizados para cada órgano. Y entonces, pues empezamos a tener las manifestaciones de enfermedad. Entonces, genes que estaban ahí dormidos de cáncer, pum, se activan. Genes de obesidad, se activan. Wow. Hipertensión, se activan. Y entonces, pues, llegaba el paciente y le decíamos, oye, es que tienes la presión alta, ya tienes 3 medicamentos. Tranquilízate. Pues sí, Claro. pero pues, ¿cómo le hago? Es algo que no controlo, que no regulo. Claro. O lo otro, pues bueno, oye, tu hijo está muy ansioso y está muy ansioso porque papás están ansiosos. Tranquilícense, papás. Dice, bueno, ¿y cómo hago este proceso para tranquilizarme? Claro, o sea, Wow. podríamos hablar de miles de ejemplos, ¿no? Pero Sí, voy a hablar hoy de uno que justo platicaba con Andy hace rato, del tema del estrés, ¿no? Como que tiene años ya que la gente habla del estrés y que dicen, es que el estrés genera enfermedades como cáncer